Momento de iniciar con los comentarios y corresponde el turno a nuestro compañero Fausto Montes de Oca. Muy buenas tardes, Iluminada Muñoz. Buenas tardes, compañeros acá en la mesa. Buenas tardes al país que nos escucha a través de esta potente emisora Z101, haciendo comunicación con responsabilidad social. Iluminada, me quiero también hacer eco de lo último que tú hablabas, del tema del comercio ilícito. Creo que un país como el nuestro, que recauda dinero para hacer cosas, para hacer obras en beneficio del país, bajo ninguna circunstancia puede permitir este tipo de acciones que, aunque la gente no lo vea así de manera directa, señores, el comercio, la competencia desleal es mortal para una sociedad abierta. ¿Usted sabe por qué es mortal? Porque todo descansa sobre unos principios éticos. Cuando usted paga TCS, cuando usted paga impuestos, cuando usted paga luz, cuando usted paga agua, cuando usted paga empleomanía, entonces que venga una persona a meterse en la misma área donde usted interviene comercialmente, a vender lo mismo que usted vende, pero con ventajas, competencia desleal. Entonces nosotros tenemos que aplaudir a la dirección de aduana en que le meta mano a este tipo de situaciones. El director de aduana, Yayo San Lobatón, lo felicitamos, porque esas son medidas tendentes a generar un comercio justo en la República Dominicana que permita que todos los actores en una competencia que no sea desleal puedan lograr los beneficios utilizando otro mecanismo de atracción como la publicidad, las ofertas y demás, pero nunca violando las reglas del comercio lícito. En otro orden, queremos felicitar también a la Universidad Autónoma de Santo Domingo por estar llevando a cabo 50,000 estudiantes han sido integrados a la salud, al SENASA. Es una noticia importante porque no solamente a los estudiantes, sino también sus familiares. Queremos felicitar al rector Istrudí Beltrán por esta medida, porque en cierto modo viene a aliviar las condiciones de vida de los estudiantes, pero también de sus familiares. Y yo creo que estas son de las políticas que siempre nosotros vamos a aplaudir, porque para ganarse el derecho de criticar al gobierno también hay que aplaudir las cosas cuando las hace bien, porque nosotros no estamos aquí para detratar al gobierno, sino para hacer una comunicación como bien lo establecemos, con equilibrio y con responsabilidad social. Ahora queremos hacer un poco de pedagogía comunicacional. Vamos a referirnos a las elecciones en Estados Unidos y vamos a hablar un poco sobre, en el tiempito que tenemos acá, sobre la forma de elección en Estados Unidos. Miren, Estados Unidos tiene un sistema complejo electoral, porque no solamente es suficiente con que el que saque más votos es el que gana, sino que hay una nomenclatura extraña aquí del voto electoral. Ese voto electoral está distribuido de la siguiente manera. Por ejemplo, el estado de Alabama tiene 9 votos electorales. ¿Qué significa esto? Que el candidato que gana en Alabama se lleva esos 9 votos electorales. Pero esos 9 votos electorales, entonces Alaska tiene 3 votos electorales. Arizona tiene 11, Arkansas tiene 6, California, que es uno de los estados que más votos electorales tiene 54, Colorado tiene 10, Connecticut tiene 7, Delaware tiene 3, Florida tiene 30, Georgia 16, así, etcétera. Todos los estados tienen un número en cuanto a sus votos electorales. ¿Qué implica esto? Que hay estados, por ejemplo, que son importantísimos para ganar las elecciones en Estados Unidos. Y muchas veces nosotros escuchamos discursos grandilocuentes con unos planteamientos un poco estrambólicos, pero a veces no entendemos cuál es la estrategia que utilizan los candidatos en Estados Unidos. Y es porque hay discursos que están dirigidos a estados en específico. Y por eso entonces vemos, pero ¿y por qué dice esto? Pero ¿qué van a pensar entonces los otros estadounidenses? No, lo que pasa es que hay estados que son determinantes. Esos estados que son determinantes son Pensilvania, Georgia, Carolina del Norte, Michigan, Arizona, Wisconsin y Nevada. En estos estados se concentra la mayor cantidad de votos electorales. Y en función de eso, entonces, los candidatos en Estados Unidos enfocan todas sus tácticas y sus estrategias. Estados Unidos está convocando a 158 millones de votantes para estas
elecciones. En el 2020, Joe Biden ganó por 7 millones de votos. Pero oigan este dato, señores. Este es un dato importante. Dice además que solamente bastó que 22,000 votos, tanto en Georgia, Arizona y Wisconsin, esos 22,000 votos en esos 3 estados hubieran cambiado las elecciones, aún Joe Biden ganando con 7 millones de votos populares. ¿Por qué? Por el mismo sistema norteamericano que está basado en votos electorales. Esto viene así por el hecho de que cada estado tiene una cantidad de votos en función de los representantes que escoge al Capitolio. O sea, los estados que más representantes tienen en función del Capitolio y un censo que ellos hacen cada 10 años, entonces así se prorratea este tipo de situación. Recordemos que en las elecciones del 2016 hubo una diferencia a favor de 80,000 votos a favor de Hillary Clinton, pero aún así perdió porque ganó el voto popular, más perdió el voto electoral. Según las encuestas acreditadas en Estados Unidos, Kamala Harris estaba en la ventaja asegurando unos 181 votos, mientras que Donald Trump cuenta con 125 votos electorales. Entonces, ¿qué hay en juego? Hay en juego 93 votos. Estos votos se distribuyen en 7 estados. Pensilvania se destaca con sus 19, Carolina del Norte y Georgia con 16. Entonces, estos estados se conocen como estados pendulares. ¿Qué quiere decir la palabra pendular? Viene de péndulo, que pueden girar a la derecha o pueden girar a la izquierda. Y en ese giro, entonces, que puede entonces cambiar la balanza a favor de un candidato o de otro, porque cambian con una gran facilidad. No duden ustedes que el tema de los gatos de Donald Trump, que los haitianos se comen los gatos, y con los haitianos lo que está hablando es de afrodescendientes, latinos, asiáticos, todo lo que no es blanco caucásico, ahí en ese discurso se configura como haitiano. Entonces, lo cierto es que la batalla electoral va a estar concentrada en estos estados que son determinantes para escoger al próximo presidente de los Estados Unidos. Por eso toda la estrategia va a girar alrededor de esos temas, y no olviden que en Arizona, que también es un estado muy importante, pero Arizona tiene una cantidad de latinos importante, los mexicanos que hacen frontera por allá con México y demás. Pero al día de hoy, según esas encuestas acreditadas, Kamala tiene la ventaja de ganar las elecciones en Estados Unidos. Estados Unidos, por su propia composición, recordemos que antes de ser Estados Unidos, primero fueron las 13 colonias británicas que llegaron desde la Gran Inglaterra a colonizar esta parte del mundo. Se constituyeron 13 colonias, luego se fueron extendiendo, logrando comprar a los franceses la Luisiana y logrando comprar a los españoles en la Florida. Y luego entonces a Rusia le compraron Alaska, y fue un país como hecho con un lápiz de carbón. Se fue extendiendo hacia el oeste. Allá tuvo muchos problemas con el tema de las tribus nativas, los indígenas nativos. Tuvo que ponerse de acuerdo con ellos y cederle muchos terrenos, y se convirtieron en reservas. Pero luego en la Guerra del Álamo con México, ahí entonces México perdió una gran cantidad. Ahí el presidente de México, gobernador de México para la época, Santa Anna, que dicen que fue un gobernador corrupto, y parece que también se hizo el loco con la pérdida de esos terrenos de México. Entonces, esa realidad hizo que Estados Unidos fuera un país que se fue haciendo a retazo, por pedazo. Entonces, cada estado que iba incorporándose a la Unión iba poniendo sus propias condiciones. Por eso nosotros vemos que hay estados donde no existe la pena de muerte, y hay estados donde sí existe la pena de muerte, porque los estados se reservaron para sí muchas políticas que no lo dieron al Estado federal, sino que se la conservaron. Por ejemplo, en Nueva York no existe la pena de muerte, pero en Texas sí existe la pena de muerte, y en otros estados, vamos a decir, del sur. En el sur existían pena de muerte existía hasta hace poco la silla eléctrica, que era una cosa bárbara, que todavía hasta hace poco ese método, vamos a decir, de castigo, de pena,
todavía existía. Pero esa es la realidad de que Estados Unidos fue creado de esa manera. Entonces todos los estados tienen un sistema electoral y eso es lo que permite, aunque muchas personas critican, empezando por mí, eso es lo que permite que la demagogia en Estados Unidos no cale, porque hay un freno, y ese freno es lo que permite que siempre en Estados Unidos, con alguna diferencia, siempre lo que ese país quiere que le gobierne sea lo que finalmente termine expresándose, porque allí no se expresa, por ejemplo, el voto popular, donde el voto de un doctor, de una persona inteligente, con maestría, con doctorado, significa lo mismo que la persona del que se dejó comprar por un picapollo, ¿verdad? Entonces allí se protege de eso, de la demagogia política, y entonces es un sistema que está blindado, donde usted puede tener muchísima popularidad, pero usted no logra la presidencia de la República, como le ha pasado en muchísimos casos. Por ejemplo, Al Gore perdió las elecciones con un super carisma, con una super popularidad, pero el voto electoral le perjudicó. Lo cierto es que nosotros, a partir de lo que seguiremos viendo en el desarrollo de esta contienda electoral, vamos a seguir observando cómo los candidatos pueden dirigir su discurso dirigido a estados en específico, y probablemente nosotros pensemos que esos candidatos se habrán vuelto locos. Lo que pasa es que allí los candidatos están trabajando bajo 6 estados que son fundamentales para ganar las elecciones en Estados Unidos. Entonces, a partir de eso, los candidatos van a trabajar directamente con esos votantes, le van a hablar a ellos sobre sus prejuicios, sobre sus preocupaciones y sobre su perspectiva. A partir de ahora, el debate en Estados Unidos se pone interesante, porque hay unos estados que son pendulares, que son los que van a determinar quién será el próximo presidente en dicho país. Pónganle atención a esos estados pendulares, porque de esos estados pendulares es que va a resultar quién sea el próximo presidente de esta gran nación. Francis.